Estaba sentada en la mesa del domingo cuando mi nuera Esperanza me gritó: «¡Vieja gorda!», delante de toda la familia. Las palabras salieron de su boca con tanto veneno que sentí mi corazón acelerarse como un motor descompuesto. Mi hijo Rafael fingió no escuchar, demasiado ocupado cortando su carne asada. Mis nietos Jesús y Guadalupe bajaron los ojos, avergonzados por el momento tan incómodo. El silencio pesado que siguió solo se rompió por el ruido de los cubiertos golpeando los platos. Esperanza siguió comiendo como si nada hubiera pasado, mientras yo luchaba por tragar la humillación que subía por mi garganta como bilis amarga. Me quedé ahí, paralizada por unos segundos, sintiendo el calor de la vergüenza subir por mi cuello como fuego. 67 años de vida, 42 años de matrimonio, 20 años criando a mi hijo sola después de que enviudé, y así me trataba en mi propia casa. Esperanza siempre había sido así, destilando pequeñas crueldades disfrazadas de bromas, pero nunca había sido tan explícita, tan cruel delante de todos. Me di cuenta en ese momento que ella estaba probando hasta dónde podía humillarme sin consecuencias. Lo que no sabía era que yo había guardado algo durante todos estos años de convivencia forzada, algo que cambiaría todo para siempre. Me levanté despacio de la mesa, tomé mi celular que estaba sobre el aparador y regresé a mi lugar. Todos me miraron con curiosidad cuando empecé a revisar el teléfono. «Esperanza», dije con voz calmada, «ya que te gusta tanto hablar sobre apariencias, tengo algo interesante para enseñarte». Volteé la pantalla del celular hacia ella y vi cómo su expresión cambió completamente, como si hubiera visto un fantasma. Era una foto que había tomado por accidente hacía 6 meses, cuando ella pensaba que yo no estaba en casa. Una foto que mostraba exactamente quién era mi nuera cuando no había nadie mirando. El rostro de Esperanza se puso blanco como papel. Se levantó bruscamente de la silla, tirando el vaso de agua al suelo, y salió corriendo de la sala sin mirar atrás. Rafael se quedó confundido, preguntando qué había pasado, pero yo solo sonreí y guardé el celular en mi delantal bordado. Jesús y Guadalupe me miraron con curiosidad mezclada con admiración, como si por primera vez vieran a su abuela como algo más que una anciana indefensa. Por primera vez en años, sentí que había recuperado el control de la situación. Pero lo que ellos no sabían era que esa foto era solo el comienzo. Yo tenía mucho más guardado, y era hora de que Esperanza descubriera que subestimar a una vieja gorda había sido el mayor error de su vida. Durante toda la semana que siguió a ese domingo memorable, nuestra casa de adobe y tejas rojas se llenó de un silencio extraño, tenso, como cuando va a llover fuerte y todo parece detenerse. Las paredes que habían escuchado tantas risas de mis nietos ahora parecían susurrar secretos. Esperanza apenas me hablaba, limitándose a saludos fríos cuando nos cruzábamos por los pasillos que olían a incienso y comida casera. Rafael intentaba actuar normalmente, pero yo notaba que estaba curioso y preocupado por lo que había pasado. Era como ver a un hombre caminar sobre hielo, sin saber cuándo se iba a quebrar. Las niños, Jesús de 15 años y Guadalupe de 12, empezaron a buscarme más. Jesús, con sus ojos grandes y curiosos como los de su abuelo Pedro, que en paz descanse, me hacía preguntas sutiles sobre por qué su mamá estaba tan callada. Guadalupe, mi pequeña flor del desierto, se sentaba conmigo mientras yo tejía en las tardes y me preguntaba si la abuela estaba bien, si había hecho algo malo. Era como si finalmente hubieran notado que algo no estaba bien en la dinámica de nuestra familia, como si hubieran despertado de un sueño donde todo parecía normal. Sentada en mi mecedora de madera, la misma donde había amamantado a Rafael hace tantos años, empecé a recordar todos los momentos en que Esperanza me había faltado al respeto a lo largo de estos años. Recordé cuando llegó a nuestra familia, dulce y atenta como una paloma blanca, ganándose la confianza de Rafael y, lo admito, también la mía. Llegaba con flores de su pueblo, me ayudaba en la cocina, me decía que yo era como la madre que nunca tuvo. Pero después del matrimonio, su verdadera personalidad empezó a aparecer poco a poco, como cuando se quita el maquillaje y ves la cara real. Pequeños comentarios sobre mi comida tradicional, diciendo que estaba muy salada o muy grasosa para los tiempos modernos. Críticas sobre mis ropas,
sugiriendo que una señora de mi edad debería vestirse con más sobriedad. Comentarios sobre mi forma de cuidar la casa, insinuando que mis métodos eran anticuados, que ella tenía formas más eficientes de hacer las cosas. Esperanza me fue empujando hacia un rincón de mi propia vida, haciendo que Rafael creyera que yo era demasiado exigente, demasiado celosa de su esposa, demasiado controladora con sus decisiones. Cada recuerdo era como una pequeña espina que yo había tragado en silencio. Recordé cuando cambió la decoración de la sala sin consultarme, diciendo que era para modernizar la casa. Recordé cuando invitaba a sus amigas y me hacía sentir como una extraña en mi propio hogar. Recordé cuando empezó a cocinar sus propios platillos y desechaba los míos, diciendo que Rafael necesitaba comer más saludable. Cada memoria me dolía, pero también me daba fuerza, porque ahora entendía que no había sido mi imaginación. Todo había sido real, calculado, planeado. El punto de quiebre había ocurrido 6 meses atrás, cuando regresé más temprano de una cita médica con el doctor Ramón en el centro de Guadalajara. Mi compadre Miguel me había dado aventón porque su camioneta estaba en el taller, y llegué a casa 2 horas antes de lo esperado. Encontré a Esperanza en la sala, al teléfono con alguien, hablando de mí de una forma que me heló la sangre como agua de pozo en enero. Se reía mientras imitaba mi forma de caminar, diciendo que parecía pato mareado. Contaba mentiras sobre supuestos problemas de salud que yo tendría, inventando que el doctor había dicho que yo estaba perdiendo la memoria. Hasta reveló detalles íntimos de nuestra vida familiar para divertirse a costa mía, como cuando le conté en confianza que a veces me dolían las rodillas por las mañanas. La vieja Socorro se la pasa quejándose desde que sale el sol, le decía a su amiga, riéndose como hiena. Fue entonces cuando tomé mi celular y empecé a fotografiar y grabar, inicialmente solo para tener pruebas de lo que estaba pasando. Nunca imaginé que un día usaría ese material, pero algo dentro de mí me decía que lo guardara, como cuando guardas las semillas buenas para la próxima cosecha. También empecé a prestar más atención a sus conversaciones, a sus movimientos, a las cosas que decía cuando pensaba que nadie la escuchaba. Durante esos días de tensión después del domingo de la foto, noté que Rafael estaba empezando a cuestionar algunas cosas. Mi hijo, con sus manos callosas de trabajador y sus ojos nobles, me buscó una mañana mientras yo regaba mis geranios en el patio. «Mamá», me dijo con esa voz que usaba cuando era niño y había roto algo, «¿qué fue lo que le enseñó a Esperanza? ¿Por qué no pueden llevarse bien ustedes dos?» La pregunta me partió el corazón, porque mostraba cómo Esperanza había logrado manipular la situación durante todos estos años. Mi propio hijo, el niño que yo había criado con amor y tortillas calientes, creía que yo era la problemática de la relación. Miré sus ojos, los mismos ojos color miel de su padre, y le dije, «Rafael, hijo, a veces las personas que amamos no son quienes pensamos que son. Y a veces necesitamos tiempo para descubrir la verdad, como cuando esperas a que madure el aguacate». En aquel momento, algo dentro de mí finalmente se rompió, pero no fue desesperación, fue determinación pura, como cuando decides que ya no vas a permitir que nadie más te falte al respeto. Era la misma fuerza que había sentido cuando enviudé, y tuve que sacar adelante a Rafael trabajando en la tortillería de Doña Carmen, vendiendo tamales los fines de semana, cosiendo ropa hasta altas horas de la madrugada. Era la fuerza de una mujer que había sobrevivido a todo y que no iba a permitir que su propia nuera la destruyera en sus últimos años. Esa noche, mientras todos dormían y la casa hacía esos ruiditos que hacen las casas viejas cuando se asientan, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla que había cultivado en mi jardín. La luna llena se asomaba por la ventana, iluminando la mesa donde habían ocurrido tantas celebraciones familiares, tantas conversaciones importantes, tantos momentos de amor compartido. Fue ahí, bajo esa luz plateada y con el corazón lleno de una calma extraña, que tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No iba a seguir siendo la abuela sumisa que aguantaba todo por mantener la paz familiar. No iba a seguir siendo la madre que se tragaba las humillaciones para no causar problemas a su hijo. Ya no iba a fingir que no veía lo que estaba viendo, que no escuchaba lo que estaba escuchando. Esperanza había cometido el error de creer que yo era una anciana indefensa, fácil de manipular y controlar.
Había olvidado que las mujeres de mi generación habíamos crecido siendo fuertes por necesidad, astutas por supervivencia. Me levanté de la mesa, fui a mi cuarto y saqué de debajo del colchón una caja de zapatos vieja donde guardaba cosas importantes. Adentro estaban las fotos y grabaciones que había estado recolectando, pero también otros documentos que Esperanza no sabía que existían. Papeles de la casa, que estaba a mi nombre desde que Pedro murió. Comprobantes de gastos que mostraban quién realmente pagaba la luz, el agua, el gas. Registros de mi cuenta de banco, donde tenía ahorrado el dinero de mi pensión y de la venta del terreno que Pedro me había dejado en el pueblo. Esperanza creía que yo era una carga económica para ellos, una anciana que vivía de la caridad de su hijo. No tenía idea de que yo había estado pagando gran parte de los gastos de la casa durante estos años, calladamente, sin decir nada porque no quería hacer sentir mal a Rafael. No sabía que yo tenía suficiente dinero ahorrado para vivir independiente por muchos años. No sabía que la casa donde ella se comportaba como reina estaba legalmente a mi nombre. Pero lo que más no sabía era que yo había estado documentando cada una de sus crueldades, cada una de sus mentiras, cada una de sus traiciones. Porque no solo me había estado tratando mal a mí, también le había estado mintiendo a Rafael sobre muchas cosas, y yo tenía pruebas de todo, pruebas que cambiarían todo lo que él creía saber sobre la mujer con quien se había casado. La verdad es un río que puede estar represado por un tiempo, pero eventualmente encuentra la forma de salir. Y yo estaba a punto de romper esa represa de una vez por todas. Esperanza había querido humillarme llamándome vieja gorda delante de mi familia. Ahora iba a descubrir que subestimar a una mujer con 67 años de experiencia en la vida había sido el error más grande que pudo haber cometido. Los próximos días iban a ser muy interesantes en la casa de la familia Vázquez. Y por primera vez en mucho tiempo yo iba a ser quien controlara el juego, no quien lo sufría desde la banca. Esperanza quería guerra, pero no sabía que ya la había perdido antes de empezarla. Porque una cosa es pelear contra una anciana indefensa, y otra muy diferente es enfrentar a una mujer que ya no tiene nada que perder y todo que ganar. Guardé la caja debajo del colchón nuevamente. Me acosté en mi cama con las sábanas bordadas que había hecho con mis propias manos, y sonreí mirando al techo. Mañana empezaría la verdadera guerra, y esta vez yo iba a ganar. Desperté al día siguiente con una energía que no había sentido en años. El sol de la mañana entraba por mi ventana, iluminando los santos y las flores que decoraban mi cómoda. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino con flores pequeñas que Rafael me había regalado el Día de las Madres. Me peiné el cabello gris en un chongo elegante y bajé a preparar el desayuno como siempre había hecho. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo sabía exactamente lo que iba a pasar y estaba lista. Esperanza bajó tarde, como siempre, con su pijama de seda y sus pantuflas rosadas, esperando encontrar el desayuno servido y la cocina limpia. Me miró con recelo, todavía recordando lo que había pasado el domingo con la foto. «Buenos días, doña Socorro», me dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería aparentar respeto delante de otros. «Buenos días, Esperanza», le respondí con una sonrisa tan dulce como el piloncillo. «¿Dormiste bien? Espero que no hayas tenido pesadillas». Vi cómo se tensaba al escuchar mi tono, como si presintiera que algo estaba diferente. Rafael y los niños llegaron poco después y desayunamos en un silencio casi normal, casi pacífico. Pero yo sabía que era la calma antes de la tormenta. Después del desayuno, mientras Rafael se preparaba para ir al trabajo en su taller mecánico y los niños se alistaban para la escuela, le dije a Esperanza que necesitaba hablar con ella. «Claro, doña Socorro», me dijo, pero pude ver el nerviosismo en sus ojos. «¿De qué quiere hablar?» «Quiero hablar de muchas cosas, mija», le dije, usando el término cariñoso que había dejado de usar hace tiempo. De fotos, de conversaciones, de verdades que han estado escondidas demasiado tiempo. Pero sobre todo, quiero hablar del futuro de esta familia. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar para siempre. «Quiero hablar de muchas cosas, mija», le dije a Esperanza, usando el término cariñoso que había dejado de usar hace tiempo. De fotos, de conversaciones, de verdades que han estado escondidas demasiado tiempo. Pero sobre todo, quiero hablar del futuro de esta familia.
Esperanza se quedó parada en medio de la cocina, con su taza de café humeante en las manos, mirándome como si tratara de descifrar un acertijo. Sus ojos, que normalmente brillaban con esa seguridad arrogante que tanto me molestaba, ahora mostraban una inquietud que me satisfacía profundamente. Por fin había logrado ponerla nerviosa, hacerla sentir lo que yo había sentido durante tantos años: incertidumbre, miedo, la sensación de caminar sobre terreno inestable. «No entiendo de qué habla, doña Socorro», me dijo finalmente, pero su voz sonaba diferente, menos segura. «¿Qué tiene que ver esa foto que me enseñó el domingo con el futuro de la familia?». Se sentó en la silla frente a mí, pero manteniendo cierta distancia, como si temiera que yo fuera a sacar otra sorpresa de mi delantal bordado. Sonreí lentamente, saboreando ese momento que había estado esperando durante meses. «Mija, esa foto es solo una pequeña muestra de las cosas que he estado guardando». ¿Sabes qué mostraba exactamente? Vi cómo tragaba saliva, tratando de mantener su compostura. Mostraba a mi querida nuera revisando mis documentos personales en mi propio cuarto, cuando pensaba que yo no estaba en casa. El color se fue del rostro de Esperanza como agua que se escurre por el lavadero. Yo estaba buscando unas pastillas que había olvidado, balbuceó, pero ambas sabíamos que esa excusa no iba a funcionar esta vez. No estaba revisando nada, solo estabas viendo mis papeles del banco, ¿verdad?, la interrumpí, manteniendo mi voz calmada pero firme. Los mismos papeles que guardé en orden perfecto el día anterior y que encontré completamente revueltos después de tu pequeña exploración. Me levanté despacio de mi silla y fui hasta la alacena, donde guardaba mi té de hierbas. Necesitaba mantener mis manos ocupadas para no temblar de la emoción que sentía. Mientras preparaba mi té, continué hablando sin mirarla directamente. «Sabes, Esperanza, durante todos estos años he sido muy observadora. Una tiene que serlo cuando vive en casa ajena, aunque técnicamente sea su propia casa». Agregué miel a mi té, el mismo que Pedro solía tomar conmigo en las tardes cuando éramos jóvenes. «He notado muchas cosas. La forma en que hablas de mí cuando crees que no estoy escuchando. La manera en que cambias de tema cuando Rafael pregunta por mis cosas. Los planes que has estado haciendo sin consultarme». Esperanza se había quedado completamente callada, pero podía ver cómo se le tensaban los músculos del cuello. Era como ver a un gato acorralado, calculando si atacar o huir. «No sé de qué está hablando, doña Socorro. Si tiene algún problema conmigo, debería hablarlo directamente en lugar de estar inventando cosas». «¿Inventando?». Me volteé hacia ella con una sonrisa que sabía que la inquietaría. «¿Te parece que estoy inventando esto?». Saqué mi celular del bolsillo de mi delantal y empecé a buscar entre mis archivos. «Porque tengo varias grabaciones muy interesantes de conversaciones telefónicas que has tenido en esta sala. ¿Quieres que las escuchemos juntas?». El pánico en los ojos de Esperanza me confirmó que sabía exactamente de qué grabaciones estaba hablando. Se levantó bruscamente de su silla, derramando un poco de café en la mesa. «Usted no puede andar grabando conversaciones privadas. Eso es ilegal, es invasión de privacidad». «¿Privadas?». Me reí con genuina diversión. «Mija, esta es mi casa, mi sala, y tú estabas hablando en voz alta sobre mi vida privada. ¿Desde cuándo las burlas públicas sobre una anciana se consideran conversaciones privadas?». Toqué la pantalla de mi teléfono y comenzó a sonar mi propia voz grabada semanas atrás. «Ay, comadre, no te imaginas lo que es vivir con la suegra», se escuchaba la voz de Esperanza con claridad cristalina. «Se la pasa quejándose todo el día, como si fuera la única persona en el mundo con problemas. Y lo peor es que Rafael la defiende en todo. Ya le dije que necesitamos nuestro propio espacio, pero él siempre dice que su mamá nos necesita». La grabación continuaba, pero pausé el audio para ver la reacción de Esperanza. Su cara había pasado del pánico a la ira, pero también había algo de alivio, como si parte de ella se sintiera libre de finalmente poder mostrar su verdadero rostro sin fingir. «¿Y qué piensa hacer con eso?», me preguntó con una voz que ya no intentaba sonar respetuosa. «¿Chantajearme? ¿Enseñárselo a Rafael para que se ponga de su lado?». Se cruzó de brazos y me miró con desafío. «Porque le aseguro que yo también tengo cosas que decir sobre usted. Sobre cómo interfiere en nuestro matrimonio, sobre cómo manipula a mis hijos, sobre cómo nos hace sentir como invitados en nuestra propia casa». «¿Su propia casa?». Esta vez mi risa fue más alta, más genuina. «Esperanza,
Creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria sobre de quién es realmente esta casa. Regresé a mi lugar en la mesa y la miré directamente a los ojos. Y sobre quién ha estado pagando las cuentas todos estos años. Vi cómo procesaba mis palabras, tratando de entender hacia dónde iba la conversación. ¿De qué está hablando ahora? Rafael es quien trabaja. Rafael es quien nos mantiene a todas. ¿Todas? Me levanté y fui hasta el cajón donde guardaba los recibos de servicios. ¿Sabes cuánto pagamos de luz cada mes, Esperanza? ¿Sabes cuánto cuesta el gas que usas para cocinar? ¿El agua que gastas en tus largos baños? Puse los recibos sobre la mesa, uno por uno. Porque yo sí lo sé. Yo sé exactamente cuánto cuesta mantener esta casa, porque yo he estado pagando la mayoría de estos gastos durante los últimos 3 años. Esperanza se acercó a los recibos con incredulidad. Eso no puede ser cierto. Rafael me habría dicho si usted estaba contribuyendo con... Rafael no sabe, la interrumpí suavemente. No sabe porque yo nunca se lo dije, porque no quería que mi hijo se sintiera mal por no poder cubrir todos los gastos de su familia. Saqué mi chequera y se la mostré. Esta cuenta de banco que tanto te interesaba revisar tiene suficiente dinero para que yo viva cómodamente durante muchos años más. El terreno que Pedro me dejó en el pueblo se vendió muy bien el año pasado. La confusión en el rostro de Esperanza era casi cómica. Durante todos estos años había asumido que yo era una carga económica, una anciana dependiente que vivía de la generosidad de su hijo. Nunca se le ocurrió que pudiera ser al revés, que su comodidad económica dependiera en parte de la generosidad silenciosa de la vieja inútil a quien tanto despreciaba. Mientras Esperanza revisaba los recibos con manos temblorosas, yo me permití recordar todos los sacrificios que había hecho por esta familia, sacrificios que nunca habían sido reconocidos o agradecidos. Recordé las noches que me quedé despierta cuidando a Jesús cuando era bebé y tenía fiebre, para que Esperanza pudiera dormir. Los fines de semana que cociné para toda la familia mientras ella salía con sus amigas. Las veces que cancelé mis propios planes para cuidar a los niños cuando ellos querían salir solos. Recordé especialmente aquel diciembre cuando Rafael se quedó sin trabajo por 2 meses. Esperanza se puso histérica, gritando sobre las deudas navideñas y los regalos que no podrían comprar. Yo, sin decir una palabra, fui al banco y saqué suficiente dinero de mis ahorros para cubrir los gastos de diciembre y enero. Le dije a Rafael que había ganado en una rifa de la iglesia para que no se sintiera humillado. Esperanza recibió sus regalos navideños y nunca supo que su suegra inútil había sido quien los pagó. También recordé las tardes que pasé enseñándole a Guadalupe a tejer mientras Esperanza estaba ocupada con sus telenovelas. Los domingos que llevé a Jesús al parque para que pudiera jugar fútbol con otros niños, porque Rafael trabajaba turnos extra y Esperanza decía que estaba muy cansada. Todos esos momentos pequeños, pero preciosos, que construyeron mi relación con mis nietos, mientras su madre me veía como un estorbo del que había que deshacerse. «No entiendo», murmuró Esperanza, todavía mirando los papeles. «Si usted tiene dinero, si puede mantenerse sola, ¿por qué sigue viviendo aquí? ¿Por qué no se busca su propio lugar?» La pregunta me hirió más de lo que esperaba, aunque había estado preparándome para escucharla. ¿Sabes qué, Esperanza? Tienes razón. Es una muy buena pregunta. Me senté nuevamente y tomé un sorbo de mi té que ya se había enfriado. Supongo que me quedé porque pensé que esta era mi familia, porque creí que a pesar de todo, había amor suficiente para todos en esta casa. ¿Y por qué? Continué mirándola directamente. No quería dejar solos a mis nietos con una madre que habla mal de su abuela a sus espaldas. Vi cómo se tensaba al escuchar esto. Sí, Esperanza, también tengo grabaciones de eso, de las veces que les has dicho a Jesús y Guadalupe que soy demasiado estricta, demasiado anticuada, que no deberían hacerme tanto caso. «Usted está loca», me dijo Esperanza, pero su voz ya no tenía la misma convicción. «Está inventando todo esto para hacer quedar mal. Rafael nunca le va a creer que yo... ¿Que tú qué?», la interrumpí suavemente. «¿Qué hablas mal de mí? ¿Qué has estado tratando de alejar a mis nietos de mí? ¿Qué has estado planeando convencer a Rafael de que me mande a un asilo?» Vi cómo palidecía aún más. «Porque también tengo grabaciones de esa conversación con tu hermana Leticia, la que tuvieron hace 3 semanas sobre las residencias geriátricas en la ciudad». Esperanza se desplomó en su silla, como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo.
Usted no puede haber estado grabando todo este tiempo. Es imposible. No todo el tiempo, admití con tranquilidad. Solo desde que empecé a notar que las cosas no estaban bien. Desde que comencé a sentir que ya no era bienvenida en mi propia casa. Me levanté y comencé a lavar mi taza en el fregadero. Un hábito que había desarrollado durante años de mantener todo limpio y ordenado. Sabes, Esperanza, una anciana tiene mucho tiempo libre. Tiempo para observar, para escuchar, para darse cuenta de cosas que otros piensan que no nota. Pero todo esto es culpa suya, explotó finalmente, levantándose de su silla con furia. Usted nunca nos ha dado espacio para ser una familia normal. Siempre está aquí, siempre interfiriendo, siempre opinando sobre cómo educamos a nuestros hijos. ¿Sabe lo que es estar casada y vivir con la suegra, respirándole a uno en la nuca todo el tiempo? ¿Interfiriendo? Me volteé hacia ella con incredulidad genuina. ¿Llamas interferencia al hecho de que cuide a tus hijos cuando estás enferma? ¿Que cocine para la familia cuando llegas cansada del trabajo? ¿Que mantenga la casa limpia mientras tú descansas? Mi voz se alzó por primera vez en la conversación. Esperanza, yo no he estado interfiriendo en tu matrimonio. He estado sosteniendo tu hogar. Eso es exactamente el problema, gritó, y por primera vez pude ver la frustración real que había estado guardando durante años. No queremos que nos sostenga. Queremos sostenernos solos, ser una familia independiente, tomar nuestras propias decisiones sin que usted esté siempre ahí juzgando todo lo que hacemos. Sus palabras se quedaron colgando en el aire de la cocina como humo denso. Finalmente estábamos teniendo la conversación honesta que habíamos evitado durante años, y dolía más de lo que había esperado. No porque me sorprendiera su resentimiento, sino porque me obligaba a enfrentar una verdad que había estado negando, que mi presencia en esta casa realmente no era deseada. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Esperanza? Le dije después de un largo momento de silencio. Que tienes razón en muchas cosas. Sí, he estado siempre presente. Sí, he opinado sobre la educación de los niños. Sí, he mantenido esta casa funcionando como una máquina bien aceitada. Me senté nuevamente, sintiéndome súbitamente agotada, pero lo hice porque no sabía qué más hacer con mi vida. Cuando Pedro murió hace 20 años, perdí no solo a mi esposo, sino también mi propósito. Rafael era lo único que me quedaba, y cuando se casó contigo, pensé que finalmente tendría la familia grande que siempre había deseado. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Pensé que podríamos ser 3 generaciones viviendo en armonía, apoyándonos mutuamente, creando memorias hermosas para Jesús y Guadalupe. Esperanza me miraba ahora con una expresión diferente, menos hostil, pero también menos defensiva. Doña Socorro, yo nunca quise lastimarla, pero necesita entender que Rafael y yo también tenemos derecho a nuestra privacidad, a nuestros errores, a nuestra forma de hacer las cosas. Lo entiendo, le dije honestamente, y tienes razón, pero también necesitas entender que durante todos estos años, mientras tú veías mi presencia como una interferencia, yo veía mi ausencia como abandono. Cada vez que me apartaba para darles espacio, me sentía como si estuviera siendo empujada hacia la irrelevancia. «¿Entonces qué quiere que hagamos?», me preguntó. Y por primera vez desde que había empezado esta conversación, su voz sonaba genuinamente cansada en lugar de enojada. «¿Cómo solucionamos esto sin que nadie salga lastimado?». La pregunta me tomó por sorpresa porque no esperaba que fuera tan directa. Durante meses había estado preparándome para una guerra, pero ahora que estábamos en medio de la batalla, me daba cuenta de que tal vez lo que realmente necesitábamos era una negociación de paz. No lo sé, admití después de pensarlo un momento, pero sí sé que las cosas no pueden seguir como están. No puedo seguir viviendo en una casa donde me sienten como un estorbo, y ustedes no pueden seguir sintiéndose invadidos en su propio hogar. Después de nuestra conversación matutina, el resto del día pasó en una extraña calma tensa. Esperanza se fue temprano, diciendo que tenía cosas que hacer en el centro, pero ambas sabíamos que necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado. Yo me quedé en casa, limpiando compulsivamente la cocina que ya estaba limpia, ordenando cosas que ya estaban ordenadas, tratando de mantener mis manos ocupadas mientras mi mente procesaba las palabras que habíamos intercambiado. Cuando los niños llegaron de la escuela, noté inmediatamente que algo había cambiado en la dinámica de la casa.
Jesús me saludó con su usual abrazo fuerte, pero pude ver en sus ojos que había notado la tensión. Guadalupe se sentó a mi lado mientras yo bordaba, como siempre hacía, pero sus preguntas sobre la escuela sonaban forzadas, como si estuviera tratando de llenar un silencio incómodo. «Abuela», me dijo finalmente Guadalupe mientras yo le enseñaba un nuevo punto de bordado, «¿por qué mamá salió tan temprano hoy? Normalmente está aquí cuando llegamos de la escuela». La pregunta inocente de mi nieta me hizo sentir una tristeza profunda. Estos niños habían crecido en el medio de la tensión entre su madre y yo, absorbiendo esa energía negativa sin entender completamente de dónde venía. «Tu mamá tenía cosas importantes que hacer, mi amor», le respondí, tratando de mantener mi voz alegre. «Pero ya va a regresar para la cena». «¿Abuela?», continuó Guadalupe, concentrándose mucho en su bordado para no tener que mirarme. «Jesús dice que últimamente mamá y usted han estado raras. ¿Están enojadas por algo?». La honestidad directa de los niños siempre me había conmovido. Mientras los adultos navegábamos nuestros conflictos con subterfugios y medias verdades, ellos simplemente preguntaban lo que querían saber. «A veces los adultos tenemos desacuerdos, mi cielo», le expliqué cuidadosamente. «Pero eso no significa que no nos queramos. Solo significa que necesitamos hablar y encontrar mejores formas de llevarnos». Jesús, que había estado escuchando desde la mesa donde hacía su tarea, levantó la vista. «¿Como cuando Guadalupe y yo peleamos por el control de la televisión, pero después nos reconciliamos?». Su analogía infantil me hizo sonreír genuinamente por primera vez en todo el día. «Exactamente como eso, mijo», le dije. «Pero a veces los adultos tardamos más tiempo en reconciliarnos porque nuestros problemas son más complicados que decidir qué programa ver». Cuando Rafael llegó del trabajo esa tarde, pude ver inmediatamente que algo había cambiado también en él. Su saludo fue más cauteloso, sus ojos me estudiaron con más atención de la usual. Durante la cena, que transcurrió en un silencio casi total, noté cómo miraba alternativamente a Esperanza y a mí, claramente tratando de descifrar qué había pasado entre nosotras. Esperanza había regresado justo antes de la cena, tranquila pero distante. Sirvió la comida sin hacer comentarios sobre el menú, ayudó con los platos sin quejarse del desorden, y contestó las preguntas de los niños sobre su día con respuestas cortas pero amables. Era como si hubiera decidido comportarse de manera perfectamente correcta, sin dar motivos para conflictos, pero también sin mostrar afecto genuino. Después de que los niños se fueran a sus cuartos a hacer tarea, Rafael se quedó en la cocina mientras Esperanza y yo terminábamos de limpiar. El ambiente estaba tan cargado de tensión no dicha que casi se podía cortar con cuchillo. «Está bien», dijo finalmente Rafael, sentándose en su silla usual en la cabecera de la mesa. «¿Alguien me va a explicar qué está pasando aquí? Todo el día he sentido como si hubiera llegado a una casa diferente». Esperanza y yo nos miramos por encima del fregadero. Había llegado el momento que ambas sabíamos que era inevitable, la conversación que definiría el futuro de esta familia. «Rafael», empezó Esperanza, secándose las manos con el trapo bordado que yo había hecho años atrás. «Tu mamá y yo tuvimos una conversación muy seria esta mañana. Creo que es hora de que hablemos todos juntos sobre los arreglos de vida en esta casa». Vi cómo la expresión de Rafael pasó de confusión a preocupación. «¿Qué tipo de arreglos de vida? ¿De qué están hablando?». Me senté frente a él, mis manos entrelazadas sobre la mesa para evitar que temblaran. «Hijo, durante mucho tiempo hemos estado evitando conversaciones difíciles porque ninguno quería lastimar a los otros. Pero creo que el silencio nos ha lastimado más que la honestidad lo hubiera hecho. Mamá, me está asustando. ¿Qué conversaciones? ¿Qué ha estado pasando que yo no sabía?». Respiré profundamente y comencé a contarle todo. Le hablé sobre los años de pequeñas humillaciones que había estado tragando en silencio. Le expliqué sobre las grabaciones que había estado haciendo y por qué había sentido la necesidad de documentar lo que estaba pasando. Le mostré los recibos y le expliqué cómo había estado contribuyendo económicamente sin que él lo supiera. La expresión de Rafael durante mi explicación fue cambiando de confusión a shock, de shock a dolor, y finalmente a una tristeza profunda que me partió el corazón. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio durante varios minutos, mirando alternativamente a su esposa y a su madre como si fuéramos dos extrañas que acababa de conocer. «No puedo creer que esto haya estado pasando en mi propia casa sin que yo me diera cuenta»,
dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Cómo pude ser tan ciego? No eres ciego, Rafael, le dije suavemente. Eres un buen hombre que trabaja duro para mantener a su familia y que confió en que las dos mujeres más importantes de su vida podrían encontrar la forma de llevarse bien. No es tu culpa que no pudimos, pero sí es mi culpa no haber notado que mi madre estaba sufriendo, respondió, y pude ver lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Es mi culpa no haber visto que mi esposa se sentía invadida en su propio hogar. Se pasó las manos por el cabello, un gesto que había heredado de su padre. ¿Qué tipo de hijo soy que no pudo proteger a ambas? Eres el tipo de hijo que merece una familia en paz, le dije firmemente. Y eso es exactamente lo que vamos a darte, aunque signifique que las cosas tienen que cambiar. Esperanza, que había estado callada durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Rafael, yo nunca quise que las cosas llegaran a este punto, pero tu mamá tiene razón. No podemos seguir viviendo así. No es justo para nadie, especialmente para los niños. ¿Entonces qué proponen?, preguntó Rafael, y pude escuchar el miedo en su voz. Miedo de que su familia se desintegrara, miedo de tener que elegir entre su madre y su esposa, miedo de lastimar a alguien sin importar qué decisión tomara. Propongo, dije lentamente, las palabras saliendo de mi boca, aunque no estaba completamente segura de estar lista para decirlas, que es hora de que yo busque mi propio lugar. Un lugar donde pueda vivir con dignidad, donde ustedes puedan tener la privacidad que necesitan y donde todos podamos empezar a sanar las heridas que se han abierto durante estos años. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Pude ver el alivio en los ojos de Esperanza, la tristeza en los de Rafael y la inevitabilidad de la decisión pesando sobre todos nosotros como una manta pesada. «Mamá», dijo Rafael finalmente, «no quiero que se vaya. Esta es su casa. Usted tiene todo el derecho de estar aquí. Somos nosotros los que deberíamos...» «No», lo interrumpí gentilmente. «Rafael, yo ya viví mi vida de esposa y madre joven. Ustedes apenas están empezando la suya. Es mi turno de encontrar quién soy cuando no soy solo la madre de alguien o la abuela de alguien. Es mi turno de descubrir quién es Socorro cuando está sola». Y en ese momento me di cuenta de que las palabras que acababa de decir eran verdaderas. Por primera vez en décadas, sentí una extraña sensación de libertad mezclada con el miedo. Iba a ser aterrador, iba a ser triste, pero también iba a ser mío. «Pero los niños», empezó Esperanza. «Los niños me van a visitar», dije con firmeza, «y yo los voy a ver tan seguido como ustedes me permitan, porque independientemente de lo que pase entre nosotros los adultos, Jesús y Guadalupe siguen siendo mis nietos, y yo sigo siendo su abuela. Eso nunca va a cambiar». La conversación que comenzó esa mañana con una confrontación sobre una foto había evolucionado hasta convertirse en el momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y aunque dolía, también sentía que finalmente estábamos siendo honestos unos con otros por primera vez en años. Mañana empezaría a buscar mi nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo me sentía emocionada por el futuro, a pesar del dolor que implicaba dejar atrás el pasado. La mañana siguiente amaneció diferente en la casa de los Vázquez. No había discusiones, no había tensión visible, pero algo fundamental había cambiado en el aire que respirábamos. Me desperté antes del alba, como había sido mi costumbre durante décadas, pero esta vez no fue por el hábito de preparar el desayuno familiar. Fue porque mi mente había estado trabajando toda la noche, planificando los pasos que necesitaba dar para construir mi nueva vida. Mientras preparaba mi café en la cocina silenciosa, con solo el sonido del reloj de pared de Pedro marcando los segundos, me permití sentir por primera vez en años la emoción pura de la posibilidad. 67 años no significaban que mi vida hubiera terminado. Significaban que había acumulado suficiente sabiduría y experiencia para vivirla mejor de lo que nunca había podido hacerlo. Saqué un cuaderno viejo que había usado para anotar recetas y empecé a escribir una lista. Cosas que necesito hacer para ser independiente. Escribí en la parte superior de la página con mi letra cuidadosa. Debajo comencé a anotar. 1. Encontrar un apartamento. 2. Calcular gastos mensuales. 3. Decidir qué muebles llevar.
4. Hablar con los nietos. 5. Establecer rutina de visitas. Cada palabra que escribía se sentía como un pequeño acto de libertad. Durante tantos años, mis decisiones habían estado dictadas por las necesidades de otros, por mantener la paz familiar, por evitar conflictos. Ahora, por primera vez desde que Pedro murió, estaba tomando decisiones basadas únicamente en lo que yo quería, en lo que me haría feliz. Cuando Rafael bajó para desayunar, me encontró sentada en la mesa con mi cuaderno abierto y varios periódicos esparcidos frente a mí, todos abiertos en la sección de clasificados. Sus ojos se detuvieron en las páginas marcadas con círculos rojos alrededor de anuncios de apartamentos. «Buenos días, mamá», me dijo con voz cautelosa, como si temiera que cualquier palabra incorrecta pudiera desatar otra crisis familiar. ¿Está realmente haciendo esto? «Buenos días, mijo», le respondí con una sonrisa que espero haya sido tranquilizadora. «Sí, estoy realmente haciendo esto. Y quiero que sepas que no lo estoy haciendo por enojo o por venganza. Lo estoy haciendo porque creo que es lo mejor para todos nosotros». Rafael se sirvió su café y se sentó frente a mí, estudiando los anuncios que había marcado. «Mamá, algunos de estos lugares están muy lejos de aquí. ¿Cómo voy a visitarla? ¿Cómo van a ir los niños a verla?» Su preocupación genuina me conmovió profundamente. «Rafael, no me voy a ir al otro lado del mundo. Solo busco un lugar donde pueda tener mi propia vida, pero seguir siendo parte de la tuya». Le señalé algunos de los anuncios que había marcado con 2 círculos. «Mira estos. Están a 15 minutos de aquí en camión. Los niños pueden visitarme los fines de semana. Tú puedes venir a almorzar cuando quieras. Pero ¿y si se enferma? ¿Y si necesita ayuda con algo? ¿Y si...?» Su voz se quebró ligeramente, y me di cuenta de que mi hijo adulto todavía necesitaba saber que su mamá estaría bien. «Rafael», le dije suavemente tomando su mano callosa entre las mías, «tengo 67 años, no 97. Estoy sana, tengo dinero ahorrado y sé cuidarme sola. Lo he estado haciendo durante 20 años desde que tu papá murió, solo que lo hacía mientras también cuidaba de ustedes». Apreté su mano. «Es hora de que confíes en que tu mamá puede cuidarse a sí misma». Esperanza apareció en la cocina en ese momento, ya vestida para el trabajo. Nos miró a ambos sentados con los periódicos y algo en su expresión se suavizó. «¿Encontró algo interesante, doña Socorro?» Su tono era diferente del que había usado en años. No hostil, no falso, sino genuinamente curioso. «Algunos lugares prometedores», le respondí, mostrándole los anuncios marcados. «Quería preguntarte tu opinión sobre los barrios. Tú conoces la ciudad mejor que yo». Vi la sorpresa en sus ojos. Después de años de conflictos, yo le estaba pidiendo su consejo como si fuéramos 2 mujeres normales teniendo una conversación normal. «Este barrio es muy tranquilo», dijo, señalando uno de los anuncios. «Mi prima Rocío vive cerca de ahí. Hay mercado los miércoles y sábados, y la iglesia de San Miguel está a pocas cuadras. ¿Cree que sería un buen lugar para una señora sola?», le pregunté, y pude ver que la pregunta la tomó por sorpresa. «Sí», respondió después de pensarlo un momento. «Sí, creo que sí. Es seguro, hay buenos transportes y la gente mayor camina mucho por las tardes. No se sentiría fuera de lugar». Era la conversación más civilizada que habíamos tenido en años, y aunque había una tristeza subyacente, también había algo liberador en poder hablar como adultas razonables en lugar de como enemigas en una guerra doméstica. Esa misma mañana, después de que Rafael se fuera al trabajo y Esperanza llevara a los niños a la escuela, decidí comenzar mi búsqueda en serio. Me vestí con mi mejor falda azul marino y mi blusa blanca bordada. Me peiné cuidadosamente y salí de casa con la determinación de una mujer en una misión. El primer apartamento que visité estaba en un edificio viejo, pero bien mantenido, a 6 cuadras de la estación de camiones. La señora que me enseñó el lugar, doña Carmen, era una mujer de mi edad que había heredado el edificio de su difunto esposo. «Es perfecto para una señora sola», me dijo mientras abríamos las ventanas para que entrara la luz. «Tiene una recámara grande, cocina completa, y mire esta sala. ¿No le parece acogedora?». El apartamento era pequeño pero luminoso, con pisos de mosaico original y techos altos que le daban una sensación de amplitud. La cocina tenía espacio suficiente para una mesa pequeña donde podría tomar mis comidas,
y la recámara tenía un closet lo suficientemente grande para mi ropa y algunas cajas de recuerdos. ¿Puedo preguntarle por qué se muda?, me preguntó doña Carmen mientras revisábamos los detalles del contrato. ¿Está enviudando? No, le respondí honestamente. Estoy eligiendo ser independiente. Después de años de vivir para otros, quiero vivir para mí misma por un tiempo. Doña Carmen me miró con una sonrisa de entendimiento. Ay, mijita, qué valiente. Yo hice lo mismo hace 5 años cuando mis hijos empezaron a tratarme como si fuera una carga. Les dije, si quieren visitarme, será porque quieren, no porque tienen que cuidar a la vieja. Su comprensión inmediata me hizo sentir menos sola en mi decisión. ¿Y cómo resultó?, le pregunté. Al principio se enojaron, dijeron que era una tontería, que estaba siendo orgullosa. Pero después de unos meses, cuando se dieron cuenta de que yo estaba bien y era feliz, empezaron a visitarme porque realmente querían estar conmigo, no por obligación. Se rió. Ahora tengo mejor relación con mis hijos que la que había tenido en años. Sus palabras me dieron esperanza. Tal vez mi decisión no era solo la correcta para mí, sino también para mi relación con Rafael y los nietos. El segundo apartamento que visité estaba en un complejo más moderno, pero me pareció frío y sin personalidad. El tercero estaba demasiado lejos del centro de la ciudad. Pero el cuarto era perfecto. Estaba en el segundo piso de una casa dividida en 2 apartamentos. La dueña, una señora mayor llamada Doña Esperanza, la ironía del nombre no se me escapó, vivía en la planta baja y rentaba el piso de arriba. El apartamento tenía una pequeña terraza donde podría poner plantas, una cocina que recibía sol de la mañana y una vista parcial del parque donde los niños jugaban los domingos. Busco a una inquilina tranquila, me explicó doña Esperanza mientras subíamos las escaleras. Alguien que no haga fiestas, que cuide el lugar como si fuera suyo, que sea de confianza. Soy madre y abuela, le dije. Mis días de fiestas terminaron hace muchos años. Solo busco un lugar tranquilo donde pueda vivir en paz. ¿Y su familia? ¿No se oponen a que viva sola? Se están acostumbrando a la idea, le respondí diplomáticamente. El apartamento tenía exactamente lo que necesitaba. Espacio suficiente para mis cosas esenciales, pero no tanto que me sintiera perdida, y una ubicación que me permitiría mantener mi independencia sin aislarme completamente de mi familia. Me gustaría rentarlo, le dije después de revisar cada rincón. ¿No quiere pensarlo un poco más? ¿Consultarlo con su familia? Tengo 67 años, le dije con una sonrisa. Si todavía no sé lo que quiero a esta edad, nunca lo voy a saber. Durante los siguientes días, comencé a hacer preparativos discretos para mi mudanza. No quería crear drama innecesario o hacer que Rafael se sintiera como si lo estuviera abandonando, pero tampoco quería prolongar la situación más de lo necesario. Empecé separando mis pertenencias en 3 categorías: lo que definitivamente me llevaría, lo que dejaría para la familia y lo que donaría. Fue un proceso más emocional de lo que había esperado. Cada objeto tenía memorias asociadas, historias que contar. La vajilla de porcelana que Pedro me había regalado en nuestro primer aniversario se quedaría para Esperanza. A pesar de nuestros conflictos, era parte de la familia ahora, y esas piezas pertenecían en esta casa donde se habían usado durante décadas. Mi máquina de coser Singer, sin embargo, vendría conmigo. Todavía tenía planes de hacer vestidos para Guadalupe y camisas para Jesús. Los libros de cocina se quedarían, pero mi colección de novelas románticas vendría conmigo. Las fotos familiares las repartiría, algunas para llevármelas, otras para dejar con Rafael. Quería asegurarme de que los nietos tuvieran recuerdos físicos de todos los momentos felices que habíamos compartido. Un día, mientras organizaba mi ropa, Guadalupe entró a mi cuarto y me encontró separando vestidos en 2 montones. «Abuela, ¿qué está haciendo?», me preguntó con esa curiosidad directa de los niños. «Estoy organizando mi ropa, mi amor», le respondí, tratando de mantener mi voz casual. «¿Por qué la estás separando así? Este montón tiene sus vestidos favoritos». Me senté en la cama y la jalé hacia mí. Era hora de tener la conversación que había estado posponiendo. «Guadalupe, ¿recuerdas cuando tu amiga Ana se mudó a la casa nueva con su familia?» «Sí». Ella estaba triste de dejar su cuarto viejo, pero después estaba emocionada porque tenía un jardín más grande. «Exacto. Bueno, la abuela va a mudarse también.
No lejos, solo a un apartamento pequeño donde pueda tener mi propio espacio. Los ojos de Guadalupe se llenaron de lágrimas inmediatamente. ¿Por qué? ¿Hicimos algo malo? ¿Ya no nos quiere? Mi corazón se quebró en 1000 pedazos. ¡Ay, mi cielo! Esto no tiene nada que ver con ustedes. Los amo más que a mi vida misma. Me voy porque a veces los adultos necesitamos nuestro propio espacio para ser felices, y cuando yo sea más feliz, voy a ser una abuela aún mejor para ustedes. ¿Pero no la vamos a ver todos los días? Me van a ver muy seguido, los fines de semana, después de la escuela cuando quieran, y yo vengo a visitarlos también. La diferencia es que ahora cuando estemos juntos, será porque todos queremos estar juntos, no porque tengamos que estar juntos. Guadalupe procesó esto con la seriedad que los niños reservan para las conversaciones importantes. ¿Y va a tener espacio para que durmamos con usted a veces? Por supuesto que sí. Voy a tener una recámara extra especialmente para cuando ustedes me visiten. ¿Y va a seguir haciendo tamales en Navidad? Voy a hacer tamales, y ustedes me van a ayudar, como siempre. Poco a poco, pude ver cómo la idea se volvía menos aterradora para ella. Los niños se adaptan más rápido que los adultos cuando entienden que el amor no cambia, solo cambian las circunstancias. Jesús fue una conversación más difícil. A los 15 años, entendía más sobre las dinámicas familiares complicadas, pero también era más resistente al cambio. No entiendo por qué tiene que irse, abuela, me dijo cuando finalmente tuvimos nuestra conversación. Esta es su casa. Si alguien se tiene que ir, deberían ser mamá y papá. Jesús, esta casa es lo suficientemente grande para todos nosotros físicamente, pero no emocionalmente, le expliqué. A veces cuando las personas viven muy cerca durante mucho tiempo, empiezan a molestarse unas con otras, incluso cuando se quieren. ¿Entonces se está yendo porque mamá la molesta? La pregunta directa me obligó a ser cuidadosa con mi respuesta. No quería dañar la relación de Jesús con su madre, pero tampoco quería mentirle. Me voy porque creo que todos vamos a ser más felices si tenemos nuestros propios espacios. Tu mamá y tu papá necesitan ser una familia sin que la abuela esté siempre ahí. Y yo necesito descubrir quién soy cuando no estoy siempre cuidando a otros. ¿No le gusta cuidar de nosotros? Me encanta cuidar de ustedes. Pero durante los últimos años he estado cuidando tanto a otros que me olvidé de cuidarme a mí misma. Es hora de encontrar el equilibrio. Jesús asintió lentamente. Es como cuando el maestro de educación física dice que los atletas necesitan tiempo de descanso para rendir mejor. Exactamente como eso, le dije, sorprendida por la analogía tan acertada. Necesito tiempo de descanso para ser mejor abuela. ¿Y de verdad va a estar bien viviendo sola? ¿No va a estar sola y triste? Estar sola y estar solitaria son cosas diferentes, mijo. Estar sola significa tener tiempo para pensar, para hacer las cosas que me gustan, para invitar a las personas que quiero ver cuando quiero verlas. Estar solitaria significa sentirse triste porque no hay nadie. Yo no voy a estar solitaria porque voy a tener a ustedes, a tu papá, y voy a hacer nuevos amigos también. ¿Promete que si se siente muy solitaria, va a regresar? Prometo que si alguna vez siento que cometí un error, voy a hablar con ustedes sobre ello. Pero también prometo que voy a darle una oportunidad real a esta nueva vida antes de decidir si funciona o no. La parte más difícil de los preparativos fue decidir qué muebles llevarme. Cada pieza tenía historia, cada objeto había sido parte de décadas de vida familiar. Mi mecedora de madera, donde había amamantado a Rafael y donde había arrullado a mis nietos durante sus primeros años, definitivamente vendría conmigo. Era más que un mueble. Era el lugar donde había vivido algunos de los momentos más tiernos de mi vida como madre y abuela. La mesa del comedor se quedaría. Era demasiado grande para mi nuevo apartamento, y además pertenecía a esta casa donde había servido miles de comidas familiares. Esperaba que Rafael y Esperanza continuaran usándola para crear nuevas memorias con Jesús y Guadalupe. Mi cómoda, la que Pedro había construido con sus propias manos durante nuestro primer año de matrimonio, vendría conmigo. Tenía cajones secretos donde guardaba mis joyas más preciadas y compartimentos especiales donde guardaba las cartas de amor que Pedro me había escrito durante su servicio militar. Decidí comprar muebles nuevos para la sala y la cocina. Quería que mi nuevo hogar tuviera un aire fresco, que no estuviera completamente dominado por el pasado.
pero también quería que tuviera suficientes elementos familiares para que se sintiera como hogar desde el primer día. Un día, mientras medía mi cómoda para asegurarme de que cabría en la nueva recámara, Rafael me encontró en el cuarto con cinta métrica y papel, haciendo diagramas de cómo acomodaría mis muebles. «Mamá, todavía no puedo creer que realmente está haciendo esto», me dijo, sentándose en mi cama mientras yo seguía midiendo. «¿Te molesta que esté emocionada por ello?», le pregunté honestamente. «No, sí, no sé», respondió con frustración. Parte de mí se alegra de verla tan animada por algo. Hace años que no la veía planificar algo con tanto entusiasmo. Pero otra parte de mí siente como si estuviera perdiendo a mi mamá. Dejé la cinta métrica y me senté junto a él. «Rafael, no estás perdiendo a tu mamá. Estás ganando una mamá que es feliz con su propia vida en lugar de una que vive únicamente para los otros. ¿Pero no va a extrañar tener familia alrededor todo el tiempo? Por supuesto que voy a extrañar algunas cosas. Voy a extrañar ver a los niños todos los días. Voy a extrañar hacer el desayuno para toda la familia los domingos. Voy a extrañar estar aquí cuando lleguen con buenas noticias o cuando necesiten consuelo». Hice una pausa. «Pero también estoy emocionada por las cosas que no voy a extrañar». ¿Cómo qué? Como caminar en puntitas por mi propia casa para no molestar a nadie. Como sentir que cada opinión que doy es una interferencia. Como preocuparme constantemente por si estoy siendo útil o si estoy estorbando. Mi voz se hizo más fuerte. «Rafael, voy a extrañar ser necesaria, pero no voy a extrañar sentirme indeseada». Esas palabras se quedaron colgando en el aire entre nosotros. Rafael sabía que tenía razón y yo sabía que él sabía. Mi última semana en la casa de la familia Vázquez fue extrañamente pacífica. Esperanza y yo habíamos caído en una rutina de cortesía cautelosa, pero genuina. Ella me preguntaba sobre mis planes. Yo le preguntaba su opinión sobre decisiones prácticas. No éramos amigas, pero habíamos dejado de ser enemigas. «¿Va a necesitar que la ayude con la mudanza?», me preguntó un día mientras preparábamos el almuerzo juntas. «Rafael ya contrató una camioneta pequeña», le respondí. «Pero gracias por preguntar». «Doña Socorro», me dijo después de un momento de silencio, «quiero que sepa que yo nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Nunca quise lastimarla». «Lo sé, Esperanza», le respondí honestamente. «Y yo tampoco quise lastimarte a ti. Solo éramos dos mujeres tratando de encontrar nuestro lugar en la misma casa, y ninguna sabía cómo ceder espacio sin sentir que perdía algo importante. ¿Cree que algún día podamos ser, no sé, amigas?». La pregunta me tomó por sorpresa. «No lo sé», le dije después de pensarlo, «pero creo que podemos ser familia sin ser enemigas. Y eso ya sería mucho progreso». Ella asintió, y por primera vez en años, su sonrisa hacia mí fue genuina. Los últimos días, los nietos se volvieron pegajosos conmigo, como si quisieran absorber tiempo extra antes de que me fuera. Guadalupe se sentaba a mi lado mientras yo tejía, incluso cuando tenía tarea que hacer. Jesús me ayudaba con cosas que normalmente habría considerado trabajo de mujeres. «Abuela, ¿va a empezar a cocinar diferente cuando viva sola?», me preguntó Guadalupe una tarde mientras hacíamos galletas juntas. «¿Qué quieres decir, mi amor?». «Mamá dice que cuando las personas viven solas, a veces comen cosas raras, como cereal para la cena o sándwiches para el desayuno». Me reí. «Bueno, tal vez de vez en cuando coma cereal para la cena si tengo ganas. ¿No suena divertido poder hacer eso sin que nadie te diga que está mal?». «Sí», exclamó con emoción. «¿Y podemos hacerlo cuando vayamos a visitarla? Solo si prometen no contarle a su mamá que la abuela loca les dio cereal para cenar». Esos pequeños momentos de conspiración y risa me confirmaron que mi relación con mis nietos no solo sobreviviría a mi mudanza, sino que probablemente se fortalecería. La noche antes de mi mudanza, toda la familia se sentó a cenar junta por última vez con el arreglo viejo. No había lágrimas, no había drama, solo una sensación de que estábamos cerrando un capítulo para abrir otro. «Mañana por la noche van a estar cenando en una mesa más espaciosa», les dije con una sonrisa. «Y yo voy a estar cenando en mi propia mesa pequeña, probablemente comiendo quesadillas y leyendo una novela». «¿Puedo ir a cenar quesadillas con usted el viernes?», preguntó Jesús. «Pueden venir a cenar quesadillas conmigo cualquier día que quieran», le respondí. Y en ese momento,
Sentada en esa mesa familiar por última vez como residente de esa casa, me di cuenta de que no estaba perdiendo una familia. Estaba ganando la libertad de elegir cuándo y cómo ser parte de ella. Mañana comenzaría mi nueva vida. Y por primera vez en décadas, esa nueva vida sería completamente mía. El sábado amaneció con un cielo despejado que me pareció una buena señal del universo. Me desperté en mi cama por última vez, en el cuarto que había compartido con Pedro durante tantos años y donde había dormido sola durante los últimos 20. Las cajas estaban apiladas contra la pared, etiquetadas con mi letra cuidadosa: cocina, socorro, ropa, recámara, libros, sala. Rafael llegó temprano con la camioneta que había rentado y 2 de sus amigos del taller para ayudar con los muebles pesados. Vi la tristeza en sus ojos, pero también algo que no había visto en mucho tiempo: respeto. Respeto por mi decisión, por mi valentía, por mi determinación de buscar mi propia felicidad a los 67 años. ¿Estás segura de esto, mamá?, me preguntó una última vez mientras cargábamos mi mecedora en la camioneta. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo, le respondí, acomodando cuidadosamente los cojines bordados que había hecho para la mecedora años atrás. Esperanza salió de la casa con una bolsa en las manos. Doña Socorro, le empaqué algunos de sus tés favoritos y unas galletas que hice anoche, para que tenga algo casero en su primera semana. El gesto me conmovió profundamente. Gracias, Esperanza. Eso es muy considerado de tu parte. Los niños estaban callados, pero ayudaron a cargar las cajas más ligeras. Guadalupe se había puesto mi delantal viejo encima de su ropa, como si quisiera mantener un pedazo de mí con ella. Jesús cargaba mi máquina de coser con el cuidado que reservaba para las cosas más preciadas. «Abuela», me dijo Guadalupe cuando estábamos subiendo las últimas cajas, «¿va a cocinar algo especial para nosotros cuando vayamos a visitarla mañana?» «Mañana es domingo», le dije sonriendo. «¿Qué les parece si hacemos tamales pequeñitos, solo para nosotros 4? ¿Los vamos a hacer diferentes a como los hace mamá?», preguntó con curiosidad. «Los vamos a hacer exactamente como me enseñó mi abuela, tu bisabuela Rosa, con extra queso y un poquito de chile dulce». La emoción en sus ojos me confirmó que había tomado la decisión correcta. Estos niños necesitaban tener recuerdos especiales conmigo, tradiciones que fueran solo nuestras, sin la tensión que había llenado nuestra casa durante tanto tiempo. Mi apartamento se veía más pequeño, con todos mis muebles adentro, pero no se sentía abarrotado. Se sentía acogedor, como un abrazo cálido, después de años de vivir en espacios donde no estaba segura de ser bienvenida. Rafael y sus amigos acomodaron mi cómoda en la recámara exactamente donde había planificado. Mi mecedora quedó perfecta junto a la ventana de la sala, con vista al parque donde ya podía ver niños jugando fútbol. La mesa pequeña que había comprado para la cocina era del tamaño perfecto para 2 personas, o para una persona que quisiera esparcir el periódico mientras desayunaba sin molestar a nadie. «Se ve bonito, mamá», me dijo Rafael cuando terminamos de acomodar todo. «Se ve como un hogar. Se siente como un hogar», le respondí, abrazándolo fuerte. «Gracias por ayudarme a hacer esto posible. Gracias por enseñarme que a veces amar a alguien significa dejarlos ser felices a su manera, aunque no sea la manera que uno esperaba». Después de que se fueron, me quedé sola en mi apartamento por primera vez. El silencio era diferente del silencio de la casa familiar. No estaba cargado de tensión o cosas no dichas. Era un silencio limpio, lleno de posibilidades. Me preparé una taza de té con las hierbas que había traído de mi jardín y me senté en mi mecedora. Desde la ventana podía ver las copas de los árboles del parque y más allá, las montañas que rodeaban nuestra ciudad. Era una vista que nunca había tenido desde la casa de Rafael, y me di cuenta de que había muchas cosas bellas en el mundo que no había notado porque estaba demasiado ocupada mirando hacia adentro de una casa llena de conflictos. Los primeros días de vivir sola fueron una revelación. Me despertaba cuando mi cuerpo quería despertar, no cuando el reloj me decía que tenía que preparar desayuno para otros. Tomaba mi café lentamente, leyendo el periódico completo sin prisa, sin sentir que tenía que levantarme a lavar platos o preparar almuerzo. Descubrí que me gustaba escuchar música mientras cocinaba, algo que no había hecho en años porque siempre había alguien viendo televisión o haciendo tarea.
Redescubrí mi amor por la lectura, devorando novelas que había estado posponiendo durante años. Pero lo más sorprendente fue descubrir que no me sentía sola. Me sentía acompañada por mí misma de una manera que no había experimentado desde mi juventud, antes de casarme con Pedro y dedicar mi vida completamente a cuidar de otros. El miércoles de mi primera semana, decidí explorar el mercado que Esperanza había mencionado. Era más pequeño que el mercado donde había comprado durante años, pero tenía un ambiente más íntimo. Los vendedores me saludaron como si fuera una vecina de toda la vida, y pronto me encontré conversando con doña Pilar, que vendía los chiles más frescos que había visto en mucho tiempo. ¿Es nueva en el barrio?, me preguntó mientras escogía los mejores jitomates para mí. Sí, me mudé este fin de semana. Vivo arriba de doña Esperanza, en la Casa Azul. ¡Ah, qué bueno! Ese apartamento había estado vacío mucho tiempo. ¿Viene de lejos? No muy lejos, solo del otro lado de la ciudad. Decidí que era hora de tener mi propio espacio. ¡Qué valiente!, exclamó con admiración genuina. Yo siempre he querido hacer algo así, pero mis hijos se vuelven locos cada vez que menciono la idea de vivir sola. Su comentario me hizo pensar en cuántas mujeres de mi edad estaban probablemente en situaciones similares a la que yo había dejado atrás. Mujeres que habían dedicado sus vidas a cuidar de otros y que ahora se encontraban sin saber cómo cuidar de sí mismas. El domingo, como habíamos acordado, Rafael trajo a Jesús y Guadalupe para nuestra primera comida oficial en mi nuevo hogar. Los vi llegar desde mi ventana, y la emoción que sentí era diferente de la que había sentido cuando vivíamos en la misma casa. Era la emoción pura de alguien que espera a sus invitados queridos, no la ansiedad de alguien que espera que la visita transcurra sin conflictos. «Abuela, su apartamento es hermoso», exclamó Guadalupe en cuanto entraron. «Y huele a tamales». «Huele a tamales porque vamos a hacer tamales», le dije, abrazándola fuerte. «¿Están listos para aprender la receta secreta de la bisabuela Rosa?» Pasamos la tarde en la cocina, con mis nietos aprendiendo a extender la masa de maíz exactamente como mi abuela me había enseñado a mí 60 años atrás. Sin las tensiones de la casa familiar, pude ver a mis nietos de manera diferente. Guadalupe era más curiosa y creativa de lo que había notado antes. Jesús era más sensible y observador de lo que mostraba cuando estaba tratando de ser el hombre de la casa. «Abuela», me dijo Jesús mientras esperábamos que los tamales se cocinaran, ¿se siente diferente vivir sola? «Me siento más como yo misma», le respondí honestamente, como si hubiera estado usando zapatos que no me quedaban bien durante mucho tiempo y finalmente me hubiera puesto zapatos de mi talla. ¿Y no extraña tener familia alrededor todo el tiempo? «Los extraño a ustedes todos los días», le dije, sentándolos a ambos en el sofá pequeño conmigo. «Pero ahora cuando los veo es porque todos queremos estar juntos, no porque tenemos que estar juntos. ¿Ven la diferencia?». Guadalupe asintió sabiamente. «Es como cuando elijo jugar con Ana, en lugar de cuando mamá me dice que tengo que jugar con ella porque vino de visita. Exactamente como eso, mi amor. Cuando Rafael vino a recogerlos esa tarde, pude ver en sus ojos que algo había cambiado. Sus hijos habían regresado felices, emocionados, llenos de historias sobre su día conmigo. No había drama, no había tensión, solo el simple placer de haber pasado tiempo de calidad con su abuela. «¿Cómo se siente, mamá?», me preguntó mientras los niños se despedían. «Me siento libre», le dije simplemente. «Por primera vez en 20 años me siento completamente libre». 6 meses después, mi nueva vida había encontrado su ritmo perfecto. Los domingos eran para la familia. Los miércoles Guadalupe venía después de la escuela para aprender a tejer. Los sábados, Jesús me ayudaba con las compras del mercado y me contaba sobre sus amigos y sus planes para el futuro. Rafael me visitaba entre semana, a veces solo para tomar café y contarme sobre su trabajo, a veces para pedirme consejos sobre los niños. Incluso Esperanza había empezado a visitarme ocasionalmente y habíamos desarrollado una amistad cautelosa pero genuina. ¿Sabe qué es lo más extraño?, me dijo Esperanza una tarde mientras tomábamos té en mi terraza. «Ahora que no vivimos juntas, me doy cuenta de que usted me cae bien». Su comentario nos hizo reír a las dos. «Y yo me doy cuenta de que tú también me caes bien cuando no estamos compitiendo por el mismo territorio». La tarde que recibí una carta inesperada,
Estaba sentada en mi mecedora leyendo una novela nueva. Era de mi vecina doña Carmen, del primer edificio que había visitado, invitándome a unirme a un grupo de señoras que se reunían los jueves para bordar y conversar. Necesitamos manos expertas y buenas historias, decía la carta. Y por lo que me contó doña Pilar del Mercado, usted tiene ambas. Esa invitación representaba algo que no había tenido en años, la oportunidad de hacer amigas que me conocieran como Socorro, no como la mamá de Rafael o la abuela de Jesús y Guadalupe. Al día siguiente, me vestí con mi mejor blusa bordada y fui a mi primera reunión del grupo de bordado. Las señoras me recibieron con café caliente y galletas caseras, y por primera vez en décadas me presenté simplemente como Socorro, sin agregar ningún apellido o relación familiar. ¿Y qué la trajo a nuestro barrio, Socorro?, me preguntó una señora mayor mientras yo admiraba el mantel que estaba bordando. Decidí que era hora de vivir para mí misma. Respondí con una sonrisa. ¡Bravo!, exclamaron varias voces a la vez, y me di cuenta de que había encontrado mi tribu. Mujeres que entendían que la independencia no era egoísmo, sino supervivencia. Esa noche, mientras regaba las plantas de mi terraza y veía las luces de la ciudad extenderse hasta las montañas, reflexioné sobre el camino que me había traído hasta aquí. Una foto, una confrontación, una decisión valiente. Había cambiado toda mi vida, y la de mi familia, para mejor. A los 67 años, finalmente había aprendido que el amor verdadero a veces requiere distancia, y que la familia más fuerte es aquella que se elige día a día, no la que se soporta por obligación. Ha pasado un año completo desde que tomé aquella fotografía que cambió el curso de nuestras vidas. Siento sí. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi terraza con una taza de café humeante y el sol de la mañana calentando mi rostro, puedo decir con certeza que nunca he sido más feliz de haber tomado una decisión difícil. Mi apartamento se ha convertido en algo más que un hogar. Es mi santuario personal. Las plantas que adornan mi terraza crecen exuberantes bajo mi cuidado diario. Los geranios rojos que planté en marzo ahora florecen con una intensidad que me recuerda que la belleza surge cuando se le da el espacio y cuidado adecuados. Mis tomates cherry dan frutos pequeños pero dulces, perfectos para las ensaladas que preparo cuando Guadalupe viene a almorzar conmigo los miércoles. Las mañanas son mías completamente. Me despierto sin alarma cuando mi cuerpo me dice que es hora. Preparo mi café exactamente como me gusta, fuerte, con una pizca de canela, en la taza de porcelana que era de mi madre. Leo el periódico de principio a fin, incluyendo las secciones que antes saltaba por falta de tiempo. Los crucigramas se han convertido en mi nuevo pasatiempo favorito, y me enorgullece haber resuelto algunos de los más difíciles sin ayuda. Por las tardes, cuando el calor aprieta, me siento en mi mecedora junto a la ventana y trabajo en mis proyectos de bordado. El grupo de señoras del jueves se ha convertido en una parte fundamental de mi semana. Doña Carmen, doña Pilar, doña Rosa y yo hemos formado una amistad genuina, basada en intereses compartidos y respeto mutuo. Hablamos de nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros sueños que pensábamos perdidos. Es refrescante tener conversaciones donde no soy juzgada por mis decisiones, sino admirada por mi valentía. Los domingos siguen siendo sagrados para la familia, pero ahora tienen un sabor completamente diferente. Rafael, Esperanza y los niños llegan a mi apartamento alrededor del mediodía y juntos preparamos la comida del domingo. Es una tradición que hemos creado desde cero, sin la carga del pasado. Esperanza y yo hemos encontrado un ritmo cómodo de colaboración en la cocina. Ella prepara el guisado mientras yo me encargo de las tortillas frescas. Los niños ponen la mesa y nos cuentan sobre su semana. Rafael se sienta en mi sofá pequeño, relajado de una manera que nunca lo vi en la casa grande, y nos platica sobre sus proyectos en el taller. «Abuela», me dijo Guadalupe el domingo pasado, mientras amasábamos pan dulce juntas, ¿está contenta de haberse mudado? Más contenta de lo que pensé que podría ser a mi edad, le respondí honestamente. ¿Y tú? ¿Estás contenta con cómo resultaron las cosas? Sí, respondió sin dudar. Ahora cuando venimos a verla, es como unas vacaciones especiales. Y en casa, mamá y papá ya no discuten tanto.
Sus palabras me confirmaron algo que había observado durante estos meses. Mi salida de la casa familiar no solo me había liberado a mí, sino que había permitido que Rafael y Esperanza fortalecieran su matrimonio sin la presión de manejar conflictos generacionales constantes. Jesús, ahora de 16 años, viene a visitarme entre semana cuando tiene problemas que no quiere discutir con sus padres. Mi apartamento se ha convertido en su refugio seguro, el lugar donde puede hablar de sus inseguridades adolescentes sin ser juzgado. Abuela, ¿cómo sabía que tomar esta decisión era lo correcto?, me preguntó hace unas semanas mientras tomábamos chocolate caliente en mi cocina. No lo sabía con certeza, le dije. Pero sabía que seguir como estábamos era definitivamente incorrecto. A veces en la vida, tomar cualquier decisión es mejor que no tomar ninguna. Vivir sola me ha enseñado el valor del silencio. No el silencio tenso que llenaba la casa familiar, cargado de cosas no dichas y resentimientos acumulados. Este es un silencio limpio, lleno de posibilidades y paz interior. En este silencio, he redescubierto quién soy más allá de mis roles familiares. Soy Socorro, la mujer que disfruta leyendo novelas de misterio hasta altas horas. Soy Socorro, la que experimenta con nuevas recetas sin preocuparse por si le gustarán a otros. Soy Socorro, la que ha hecho amigas nuevas a los 68 años y descubierto que todavía tiene mucho que aprender y compartir. Mi relación con Rafael ha mejorado inmensamente. Sin las tensiones diarias de la convivencia, nuestras conversaciones se han vuelto más profundas y genuinas. Me busca para pedirme consejos sobre decisiones importantes, pero también simplemente para platicar. Es la relación madre-hijo que siempre quisimos tener, pero que se perdía en medio de los conflictos domésticos. Incluso mi relación con Esperanza ha evolucionado hacia algo que nunca pensé posible. Una amistad real. Hace 2 semanas vino a tomarme té, solo nosotras dos, y me platicó sobre sus propios sueños y frustraciones. Me di cuenta de que durante todos esos años de conflicto, nunca la había visto como una persona individual con sus propias necesidades y deseos. Siempre la había visto solo como la esposa de Rafael o la madre de mis nietos. Doña Socorro, me dijo esa tarde, quiero pedirle perdón por todos los años que la hice sentir mal en su propia casa. No entendía que usted también necesitaba sentirse valorada. Y yo quiero pedirte perdón por nunca preguntarte qué necesitabas tú, le respondí. Estaba tan enfocada en mantener mi lugar en la familia que nunca consideré que tal vez tú también te sentías desplazada. El otro día, mientras organizaba mis fotos familiares para hacer un álbum nuevo, encontré la fotografía que inició todo este cambio. Esperanza en mi cuarto, revisando mis papeles, con esa expresión de superioridad que tanto me molestaba. La miré durante largo rato y me sorprendí al darme cuenta de que ya no sentía enojo hacia ella. Sentía gratitud. Esa foto había sido el catalizador que necesitaba para tomar control de mi vida. Sin ese momento de confrontación, probablemente habría seguido años más en una situación que nos lastimaba a todas. A veces, las crisis son regalos disfrazados, oportunidades para hacer cambios que llevamos posponiendo demasiado tiempo. Guardé la foto en una caja especial, no como recuerdo de una traición, sino como recordatorio de mi valentía. A los 67 años, tuve el coraje de reinventar mi vida completamente. No muchas personas pueden decir eso. Esta mañana, mientras regaba mis plantas en la terraza, mi vecina doña Esperanza subió a preguntarme si necesitaba que le trajera algo del mercado. Es una rutina que hemos desarrollado. Ella hace las compras grandes, yo cocino extra y compartimos comidas ocasionales. Hemos creado una pequeña comunidad de 2 mujeres independientes que se apoyan mutuamente sin invadir espacios personales. Socorro, me dijo mientras admiraba mis tomates. Usted ha sido una inspiración para mí. Ver cómo rearmó su vida me ha dado valor para hacer algunos cambios propios. Sus palabras me llenaron de un orgullo diferente al que había sentido como madre y abuela. Era el orgullo de saber que mi ejemplo había empoderado a otra mujer a buscar su propia felicidad. Ahora, mientras el sol se pone detrás de las montañas y las luces de la ciudad empiezan a titilar como estrellas terrestres, reflexiono sobre el regalo más grande que me ha dado esta nueva vida. El tiempo. Tiempo para conocerme a mí misma sin las expectativas de otros.
Tiempo para sanar heridas viejas. Tiempo para crear nuevas memorias basadas en la alegría, no en la obligación. Mañana es jueves, día del grupo de bordado. Doña Carmen prometió enseñarnos una puntada nueva que aprendió de una revista. Después vendré a casa y prepararé una cena simple para mí sola, tal vez acompañada de una novela nueva que compré en el mercado. Es una vida sencilla, pero es profundamente mía. El domingo vendrá la familia y llenaremos este apartamento pequeño con risas y conversaciones y el aroma de comida casera. Pero cuando se vayan, no sentiré el vacío que antes llenaba mis noches. Sentiré gratitud por haber tenido un día hermoso con las personas que amo y anticipación por todos los días hermosos que están por venir. A veces, el mayor acto de amor es saber cuándo soltar, y a veces, la mayor libertad viene de elegir el silencio sobre el ruido, la calidad sobre la cantidad, la paz sobre la familiaridad. Hoy, a los 68 años, puedo decir con certeza, Socorro Vázquez está exactamente donde necesita estar. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.